encontramos para trabajar con segundo año de secundaria en la asignatura de razonamiento verbal, un tema que lo encontramos en la página número 167 de tu libro. ¿Y cuál es? Preguntas de sentido contextual, dentro de lo que es comprensión lectora 2. Muy bien, como tú puedes observar, en tu libro encuentras dos tipos de conceptos o de ideas: sentido de palabra y sentido contextual. Dentro del sentido de palabra encontramos dos determinaciones: notativo y denotativo. ¿Tienes idea de qué vamos a hablar o a qué se refiere cuando hablamos de notar y connotar? Y dentro del sentido contextual se dice que pues, una palabra está en un texto y puede denotar o connotar su significado o su intención del autor. ¿Sí? De repente quizá esto suena primerizo o nuevo para nosotros. Pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece la pantalla o la pizarra el día de hoy y empezamos nosotros a analizar. ¿Sí? Empezamos. Dice, pregunta de sentido contextual. Vamos a trabajar dos formas. Uno, sentido de la palabra, y dos, sentido contextual. ¿Qué estudiaremos dentro de sentido de la palabra? A ver, vamos a ver. Sentido de la palabra. Empezamos por el término denotativo. ¿Qué significa? Es el sentido recto de un término en un contexto determinado. Por ejemplo, sería insólito que cayera nieve en Lima. Claro, aquí ¿cuál es la palabra? Nieve. Lo he escrito con mayúscula para más adelante encontrarla también, pero con otro significado. ¿Sí? Connotativo es el sentido figurativo de un término en un contexto específico. Por ejemplo, dice, compraron nieve de fresa en el puesto de la esquina. Si nos damos cuenta, aquí la palabra nieve es la misma. Homónimamente tiene la misma escritura, ¿verdad? Homofónamente suena igual, homógrafamente también está escrito igual, pero tiene un significado diferente. La primera se refiere a un fenómeno, ¿verdad?, de la naturaleza, y la segunda, un elemento o un producto hecha por la mano del hombre. ¿Sí? Ok, seguimos. En el sentido contextual podemos nosotros encontrar que cuando una palabra está en un texto puede denotar o connotar según la intención del autor. Por ejemplo, tenemos, dice, la caída del clavadista dura 3 segundos. Muy bien. Ahora, imagínate que vas a 90 kilómetros por hora. Dice el medallista de oro Greg Lunganes. Explica que no tienes tiempo para mucho, salvo correcciones mínimas de una rutina ensayada obsesivamente en busca de sorprender al jurado. El resto, como decía el escritor Jorge Luis Borges, es mérito de Sir Isaac Newton. Acota el delfín humano. A ver, seguimos. Aquí encontramos nosotros un cuadro para poder hacer la explicación del denotativo y connotativo. ¿Y por qué? Las palabras son ir, que viene del verbo vas. Es denotar o es denotativo. ¿Por qué? Porque usa su sentido recto de desplazarse. En rutina y sorprender no encontramos ninguna de estas dos acciones, pero sí en delfín, que está dentro de la palabra contextual. ¿Es denotar? No, connotar. ¿Por qué? Porque adquiere el sentido figurativo de hombre ágil. Es decir, utiliza la característica de este ser, ¿no?, de este animal, de este mamífero, para representar al hombre como una habilidad. ¿Cuál es la habilidad? El ser ágil, ¿sí? El ser activo, rápido. Ok, seguimos. Dice, recuerda, las palabras adquieren un sentido dentro del texto, ¿sí? Muy bien. A ver, una vez ya trabajado de esta manera corta la teoría con el tema de preguntas de sentido contextual, vamos nosotros a trabajar los textos que se encuentran en tu libro en la página número 169 de Resolviendo en Clase, ¿sí? Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el texto y luego vamos a darle respuesta a cada una de las interrogantes, ¿sí? Dice, el enunciado dice, lee atentamente los siguientes textos y responde las preguntas planteadas. Texto 1.
¿Revisas tu smartphone cada 5 minutos? ¿Has sentido vibraciones fantasmas? Ajá, esta lectura es interesante. No va a hablar acerca de qué? Del teléfono, ¿verdad? Dice, ¿te llevas tu celular a la mesa e incluso al baño? Si es así, seguramente perteneces a los millones de personas que padecen nomofobia. ¡Wow! ¿Sabías cómo se llamaba esta enfermedad? ¿Cómo? Nomofobia. No, recién lo sabes. El estar constantemente perenne con el celular, mientras trabajas, mientras caminas, mientras vas al baño, mientras te lavas los dientes, mientras desayunas, mientras almuerzas, se llama nomofobia. Antes, cuando nos sentábamos en la mesa, se acerca una fecha muy importante, Navidad. Hasta ahora muy poco. Era pavo, panetón, chocolate y toda la familia, ¿verdad? Dando gracias, orando y conversando. Ahora se incluye a un integrante más. ¿Quién? El celular. También va sentado en la mesa, sea en el desayuno, en el almuerzo o en la cena. ¿Qué pasaría si en algún momento se va el internet o se va el fluido eléctrico? ¡Wow! Viviríamos o volveríamos momentáneamente o por corto tiempo a la edad de piedra. A ver, dice, el término surgió como abreviatura de no mobile phone fobia durante un estudio realizado por la empresa inglesa de investigaciones demoscópica YouGov para señalar la ansiedad y la angustia que produce el estar sin celular. Si bien la denominación fobia podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la Universidad de Worcester en Reino Unido reveló que efectivamente el uso constante de estos aparatos aumenta los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos, como el buscar incesantemente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones. Durante el experimento se le aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes, entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia de un círculo vicioso. Si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban. La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a mano, el asegurarse de que nunca se acabe la batería y el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés. En México existen más de 190 millones de smartphones. En México existen más de 190 millones de smartphones. El 92% de los usuarios no salen de su casa sin su celular, según un informe realizado por Google, la consultora de Ipsos y la Mobile Marketing Association. Wow, imagínense cómo este aparato pequeño y cada vez más moderno, es decir, con alta gama, delgado, hasta pequeño, ¿verdad? Está haciéndose pieza importante en nuestras vidas, ¿no? Y es verdad, muchos sufren cuando les empieza a fallar el celular. Se desesperan, juegan, otros gritan, otros conviven desde que se despiertan hasta cuando sienten las ganas o el deseo o el cansancio de dormir. Otros amanecen con el celular despierto, ¿verdad? Exacto. Una cosa es que tengas instalado y activado todos tus programas, pero lo dejas de lado. Otro es que vivas pendiente hasta del mínimo vibrar o sonido que escuches o sientas. Y es verdad, hay personas que cuando van hasta el baño para hacer sus necesidades lo llevan hasta para ducharse, ¿no? Exacto. Bien, la pregunta dice, ¿cuál es el tema central del texto? A. La preocupante proliferación de smartphones en México. B. La nomofobia o estrés ocasionado por el uso de celulares. C. El estrés asociado al uso compulsivo de tecnología digital. D. La sensación de vibraciones fantasmas en el smartphone. Y E. El uso necesario de teléfonos inteligentes en la actualidad. ¿Cuál es la respuesta aquí? Para mí es la B.
¿sí? La nomofobia o estrés ocasionado por el uso de celulares. ¿Conocías ese término? No, ya lo sabes ahora. ¿Eres nomofóbico? Es decir, ¿dependes del celular o el celular depende de ti? ¿Cuál de las dos? Ponte a analizar, ¿sí?, esa pregunta. 2. Determina la idea principal del texto. A. El 72% de individuos jamás olvida salir sin teléfonos celulares en México. No solo en México, acá también. ¿Cuántos accidentes han ocurrido automovilísticos, choques, atropellos, porque vas pendiente del celular? Y por más que se dice, si manejas, para, estaciónate a un lado y contesta, pero no, hay cuantos choferes pues irresponsables que vas manejando sabiendo de que llevas vidas y respondes o contestas el celular sin importarle lo que pueda ocasionar o lo que pueda ocurrir, ¿verdad? 2. Espero que no seamos ese tipo de ciudadanos. 2. Quienes usan smartphone buscan que éste registre nuevos mensajes. C. El nombre nomofobia surgió abreviando la frase no mobile phones phobia. D. Los jóvenes son incapaces de dejar inactivos sus teléfonos celulares. O E. La nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del celular. ¿Cuál determina la idea principal? La E. La nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del celular. Muy bien. 3. En el texto, la palabra disparar implica el desarrollo de un proceso A. Gradual, B. Armónico, C. Acelerado, cáustico o complejo. La C. Acelerado. Muy bien. 4. La palabra inhabilidad denota A. Defecto, B. Desmesura, C. Destreza, D. Incapacidad o indiferencia. La D. Incapacidad. 5. El término compulsivo equivale en el texto a incomprensible, extraño, imparcial, obsesivo, desaforado. Obsesivo. Si nos estamos volviendo seres obsesivamente dependientes del celular. Dependemos nosotros del celular, no el celular depende de nosotros. Y 6. El término confirmar tiene el sentido de comparar, contrastar, afirmar, suponer o comprobar. Afirmar. Muy bien. Siguiente texto. Número 2. Ya sabes, no seamos nomofóbicos. ¿Sí? Texto 2. Los bebés prematuros tienen una mayor probabilidad de convertirse en niños hiperactivos que los que nacen a término, según un estudio realizado en Dinamarca. Los investigadores concluyeron que los bebés que nacen entre la semana 34 y 36 de gestación tienen 70% más de posibilidad de padecer trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Una de las causas más frecuentes de problemas escolares y sociales en la infancia. De acuerdo a los resultados de estudio publicado en la revista especializada Archives of Diseases in Childhood, los niños nacidos con menos de 34 semanas tienen un riesgo 3 veces mayor de contraer que era trastorno por déficit de atención hiperactividad, es decir, la TDAH. ¿Cuál es el tema del texto? A. Un estudio en Dinamarca. B. Problemas en la infancia. C. Niños enfermos. D. Problemas escolares y sociales de los infantes. O E. Bebés prematuros y TDAH. La E. Bebés prematuros y TDAH. Que es decir, bebés prematuros y trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Siguiente. ¿Cuál es el título más adecuado para el texto? A. Hiperactividad. B. Un estudio interesante. C. Bebés prematuros, niños hiperactivos. D. Bebés prematuros. O E. Gestación incompleta. La E. Gestación incompleta. Siguiente. ¿Cuál sería el sinónimo de concluyeron en el texto? A. Difundieron. B. Oyeron. Conocieron. Determinaron o vieron. La D. Determinaron. 10. El término frecuente sería autónimo. ¿Autónimo o antónimo? No lo sé.
pero aquí dice autónimo, no sé. Creo que es antónimo. El término frecuentes sería antónimo de A, exóticas, B, sencillas, improbables, inéditas o lejanas. Lejanas. Marco la E en la 10. Siguiente. Es una idea incompatible con el texto. Incompatible, no compatible. Los bebés prematuros podrían tener problemas escolares. Un 30% de bebés prematuros no tendrán ningún tipo de problemas. No, eso es falso. El trastorno de déficit, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una enfermedad que se debe combatir a tiempo. Los bebés 7 mesinos tienen mayor riesgo de contraer TDAH, B y C. La B, ¿verdad? Un 30% de bebés prematuros no tendrán ningún tipo de problemas. Y el TDAH es una enfermedad que se debe combatir a tiempo, ¿no? No, la B. Muy bien, marco la B en la O. De acuerdo con el texto se deduce. Deducir es obtener una conclusión, ¿sí? A. El 70% de bebés prematuros nacen entre los 34 y 36 semanas. B. Los bebés que nacen después de un embarazo normal probablemente no padezcan de TDAH. C. El 30% de bebés prematuros tendrán 3 veces más riesgo de los demás. D. Los niños con TDAH tienen bajo coeficiente intelectual o el estudio se realizó en Dinamarca. La A, la B, la D y la E son correctas. La C, el 30% de bebés prematuros tendrán 3 veces más riesgo que los demás. A ver, ¿qué crees tú? Marco la C. Muy bien. Texto número 3 me dice: en Estados Unidos hace años se detecta un solo caso de cáncer a la piel por cada 1.500 habitantes. Antes, la gente sana relacionada con la piel bronceada y la más elegante presumía sus andanzas por los balnearios y las playas. Todo esto cambió. En lugar de tenderse en la playa, uno debe buscar un lugar sombreado, donde los rayos del sol lleguen de manera indirecta. Además, conviene utilizar cremas protectoras, según lo sugiere el Instituto de Cáncer de Estados Unidos. La idea central del texto es: A. El índice de cáncer a la piel en Estados Unidos. B. La prevención del cáncer a la piel en Norteamérica. C. El cáncer a la piel, un estudio estadístico. D. El cáncer dañino de los días soleados. O E. El cáncer y su proliferación en Norteamérica. La B. La prevención del cáncer a la piel en Norteamérica. Y 14. ¿Cuál sería el tema del texto? El cáncer a la piel. Muy bien. Y 15. Detectar es antónimo de ignorar o desconocer, ¿sí? Detectar es todo lo contrario a ignorar o desconocer. En este caso, desconocer, ¿verdad? Muy bien. Así hemos desarrollado los ejercicios de aquí de tu libro, de la página número 169. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tú vas a desarrollar reforzando lo aprendido y practicando en casa. Lee con mucha atención cada uno de los textos y responde luego las preguntas planteadas, que están en la página 171 con reforzando lo aprendido y 174 practicando en casa. Es decir, tienes que desarrollar de la página 171 a la 176. ¿Ya? No lo olvides, por favor. Léelo con mucha atención de la forma como tú gustes. De repente que otros te lo lean o tú lo lees, ¿no? O en un lugar pues solo, tranquilo, sin bulla, o escuchando música. Utiliza el método o la forma que a ti más te guste y con la que tú puedas comprender mejor, ¿sí? Ok, el tema que hemos trabajado entonces, ¿cuál fue? Preguntas de sentido contextual en razonamiento verbal con segundo año de secundaria, ¿sí? No lo olvides, por favor. Tómale foto a lo desarrollado, lo envías a mi correo y nos vemos hasta otra oportunidad, si Dios lo desea. Que tengas buen día y a portarse bien, ¿sí?